Genial, excelente. Muchas gracias. Buenas noches a todos, ingenieros. Bienvenidos a esta clase demostrativa de lanzamiento de nuestro curso Diseño de estribos y cimentaciones para puentes. Presentación de esta noche a cargo del ingeniero Paul Condori, quien es el docente asignado al desarrollo del temario para este curso. El ingeniero Paul Condori, ya conocido por muchos de ustedes en el dictado de nuestros cursos, en ocasiones anteriores, el curso de diseño de puentes Vigalosa, diseño de puentes mixtos, y en esta ocasión, para el curso de diseño de estribos y cimentaciones para puentes. Un curso complementario a los cursos dictados anteriormente y de gran utilidad y practicidad para la capacitación actual de todo ingeniero. Así que nuevamente sean todos bienvenidos. Gracias por separar su tiempo para esta clase demostrativa. El ingeniero presentará en la presente clase los alcances del curso. El curso se basa en normativa actualizada, en la normativa AASHTO actualizada al 2020. Es en esa normativa que se desarrolla el curso. Asimismo, en una versión reciente del CCI Bridge. Así que damos pase al ingeniero Condori, quien desarrollará la presente clase. Gracias nuevamente a todos ustedes por su presencia. Vamos a dejar en el chat el link de contacto del área comercial para que puedan recibir la información del horario, los precios, la dinámica del curso. Este curso se va a desarrollar en una nueva plataforma que SEIN Perú está implementando, mucho más dinámica que de la que hemos tenido antes, pero igual con la excelente calidad educativa que siempre hemos brindado. Damos pase al ingeniero Condori en el desarrollo de la clase. Gracias a todos. Bueno, como esta es una clase demostrativa, ¿no? Como lo había indicado el ingeniero, lo que me gustaría presentar el día de hoy es como una pequeña muestra, ¿no? De que va a ser el curso que vamos a dictar, ¿no? Que el curso que vamos a llevar más o menos consta de 10 sesiones y vamos a llevarlo de manera ingenieril, se llamaría la palabra, ¿no? No va a ser un curso tan teórico, va a ser un curso, digamos, enfocado más que todo yo pienso, para los ingenieros, ¿no? Y personas que estén de repente ya inmersos, ¿no? En el mundo del diseño de puentes o que ya estén aplicando de repente, ¿no? En sus proyectos, etcétera, ¿no? Que normalmente tienen esas inquietudes o a veces tienen dudas, ¿no? Para personas que recién estén de repente iniciando, también va a ser útil porque va a ser un curso bastante completo, ¿no? Desde un punto de vista que va a haber explicaciones bien detalladas y paso a paso, ¿no? Que pienso que es la mejor manera de poder aprender, ¿no? Un curso, ¿no? No voy a abocarme mucho de repente, ¿no? A hablar y solamente exponer cosas, ¿no? Que son un poco teóricas, ¿no? Entonces, en ese entender, el día de hoy quiero aplicarles hacerles de repente un pequeño cálculo, una pequeña muestra de lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? En primer lugar, como ustedes pueden ver, nosotros para poder ya diseñar en términos ya de diseño de alguna estructura, tenemos que enfocarnos en base a qué normativa o en base a qué especificación nos vamos a enmarcar el diseño. En este caso, bueno, al menos para los que somos acá de Perú, contamos con un manual de puentes, ¿no? Y el más actual es el de diciembre del 2018 que lo he puesto ahí ¿no? En la presentación. Este manual de puentes, en realidad, como ustedes pueden ver, es una adaptación de la normativa ASHTO, ya para los que han llevado de repente cursos anteriores ya conocen, y siempre nosotros de repente estamos ahí llamando, ¿no? A la normativa americana, ¿no? Podemos manejarlas ambos, pero de preferencia yo pienso que de repente deberíamos acostumbrarnos también a manejar la normativa americana, ¿no? Y ahora, en la actualidad, tenemos la normativa de ASHTO del 2020, es la última que está vigente, ¿no? También la vamos a poder compartir porque también ha estado de repente, ¿no? Para los que la pueden tener por la web, ¿no? Los que están al día de repente, ¿no? En actualizarse, es la normativa, digamos, la 2020, ¿no? Tiene cambios relativos, obviamente sí, pero pienso que para el tema, digamos, netamente de nuestro curso, la mayor parte no sí está de repente en el manual de puentes, ¿no?
El manual de puentes, bueno, para los que no sepan, ha sido una adaptación de la normativa americana del 2014, ¿no? Entonces, no son completamente similares, ¿no? Entonces, tenemos que ir yendo, digamos, de uno al otro de repente, ¿no? O de repente solo manejar al uno de los dos, ¿no? El curso principalmente se va a enfocar en esto. Nosotros cuando tenemos, en los cursos anteriores que hemos llevado, que netamente han sido dos, de uno de diseño de un puente de concreto, y el segundo curso ha sido para un puente de acero, hemos llevado a detalle el cálculo para lo que se llama la superestructura de un puente, ¿no? Más el complemento de esto sería diseñar la subestructura. En este caso, la subestructura para un puente cualquiera, la principal que posee es en este caso los estribos, ¿no? Si es un puente simplemente apoyado, posee estribos. Si es un puente continuo, posee estribos, pero a la vez posee también pilares intermedios, ¿no? El diseño de los pilares de repente lo vamos a, porque más enfocado es a un diseño sismo resistente, a un diseño de repente con otros conceptos, ¿no? Entonces en este curso nos vamos a enfocar más que todo al diseño de la superestructura, pero enfocada a los estribos. Vamos a diseñar todo el estribo, su cimentación, y también podemos diseñar de repente muros de contención, que son elementos complementarios que de repente son muy parecidos a los estribos, o que en realidad haríamos el paso inverso, ¿no? Primero empezaríamos por el más fácil, que es el muro de contención, y luego pasaríamos a un estribo, ¿no? Y obviamente, como ustedes pueden ver aquí en los gráficos, tenemos diferentes tipos de estribos que podríamos tocar en el curso, ¿no? No solamente de repente para los que hayan visto ya de repente o aplicado en sus diseños, existen estribos de un solo tipo, ¿no? Como es el tipo A, ¿no? Que son estribos normalmente con una pantalla de concreto, pero que poseen aleros, ¿no? En un sentido, por ejemplo, podrían tener algún tipo de ángulo, ¿no? De entrada. Normalmente estos estribos son utilizados para puentes que son pequeños y que están de repente cerca a un cauce natural, ¿no? Donde de repente no existen algún tipo de obra complementaria que pueda de repente encauzar ¿no? el flujo de agua, ¿no? Es recomendable, sí, de repente lo han visto más comúnmente ese tipo de estribo, pero de repente no es que es una tipología de estribo no, única, ¿no? En puentes de repente más completos es el tipo B, ¿no? Donde el estribo se encajona. ¿Qué quiere decir? De que el relleno que va detrás del muro es el elemento que da, digamos, estabilidad a nuestro estribo, ¿no? Y por ende nosotros tenemos que procurar siempre que ese relleno sea de la mejor manera, se pueda proteger, tenga grado de seguridad, ¿no? Si este estribo, por ejemplo, estuviera dentro de un cauce de un río, lo más conveniente sería que haya una estructura de repente, ¿no? Complementaria de defensa, ¿no? Del estribo mismo, ¿no? Que podría de repente empalmar justo en la pantalla del estribo y continuar de repente en el cauce del río, ¿no? Sería algo de repente más óptimo, ¿no? Y bueno, los estribos tipo C y tipo D normalmente han sido utilizados, bueno, en diseños un poco más, no tan contemporáneos, pero también a la fecha se utiliza en algunos casos, ¿no? En el caso del C, podíamos utilizar siempre y cuando nuestro relleno, por ejemplo, en este tipo de estribo no podemos contener relleno, simplemente lo dejamos pasar, ¿no? Y lo único que hacemos es contener el puente como si fueran un arreglo de columnas, ¿no? Y el relleno tendríamos que tener el espacio suficiente para que exista su derrame, ¿no? Con un talud. El caso del estribo D es muy similar al estribo que les muestro acá a la derecha, ¿no? Que es un puente más contemporáneo, donde se han utilizado pilotes, ¿no? Bueno, en este caso pareciera que fueran pilotes cuadrados, como normalmente a veces hay pilotes incluso prefabricados un poco pequeños. Eh, en la actualidad se prefiere la utilización de pilotes ya netamente de soporte, ¿no? Que se comporten de una manera como elemento de columna, que se llaman pilotes de perforados, pilotes excavados, también les dicen algunos, o pilotes de gran diámetro, ¿no? Entonces, esos son los pilotes que de repente en zonas que van a estar propensas a inundaciones, propensas a sismos fuertes, se procuraría poner en estas épocas, ¿no? En lugar de colocar pilotes con
un diámetro pequeño, ¿no? Que cuando, digamos, uno le quita el terreno que está a los costados, lo que va a pasar es de que el pilote podría en un momento tener una falla por esbeltez, ¿no? En cambio, en este tipo de pilotes que tiene gran diámetro, lo que pasa es de que por sí solo puede mantener estable, ¿no? Al puente. Y por más que en el caso, digamos, extremo pueda llegar a socavarse, el puente seguiría en pie, ¿no? Y simplemente se tendría que hacer un pequeño trabajo de rehabilitación, pero no tendría, digamos, alguna implicancia estructural, ¿no? El de arriba, por ejemplo, también tiene pilotes, como ustedes pueden ver, pero es un estribo que se llama tipo cajón cerrado, porque la altura es considerable, ¿no? Mucho más considerable, ¿no? Cuando requerimos alturas mayores, es sobre todo un proyecto de un puente bastante grande, y tenemos, por ejemplo, una altura de 16 con la cimentación 18 metros, ¿no? O sea, es un estribo bastante alto que en realidad podríamos tenerlo en alguna ocasión y lo que se prefiere de repente para poder tener su estabilidad es recubrirlo, ¿no? Y completamente cerrarlo, ¿no? Con una pantalla trasera adicional. En algunos otros casos, cuando de repente requerimos profundizar nuestra cimentación, tenemos este tipo de estribos que se llaman estribos con caisson de cimentación, como está aquí, ¿no? Entonces, este tipo de estribo también se puede utilizar siempre y cuando, digamos, nosotros querramos llegar, ¿no? A una profundidad mayor, ¿no? Por el tema de socavación principalmente, por el tema, digamos, de llegar a un estrato, ¿no? Un estrato competente. Y no, y como ustedes pueden ver, cualquiera de estos estribos uno lo puede aplicar, ¿no? Siempre y cuando, digamos, el tipo de arreglo, tipo de puente que tengamos, entonces se preste para ello, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo pienso que un poco más importante que los cálculos que vamos a hacer más adelante es que uno pueda tener ese criterio de repente de dimensionar, ¿no? Dimensionar su estructura, ¿no? De una manera coherente, de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer nuestro estribo, ya digamos de manera real, vamos a tener que contar con estudios previos. Obviamente nosotros no lo vamos a poder hacer, ¿no? Ya porque no es parte del curso, pero en realidad es parte de la ingeniería que tenemos que contar, ¿no? Principalmente la topografía, que como cualquier otro estudio, tenemos que tenerla a detalle, ¿no? Y más aún con el estribo, porque la topografía, conjuntamente con la geotecnia y la hidráulica, va a definir la geometría del estribo, ¿no? Qué profundidad va a tener mi estribo, qué forma va a tener. Entonces es muy importante que tengamos bien definida la geometría, ¿no? Mejor dicho, la topografía en este caso. Y complementada, por ejemplo, con el estudio vial, ¿no? Como ustedes pueden ver, el estudio de la vía que estemos trabajando ya tiene que estar definido, ¿no? Ya tendría que estar definido mi rasante, definida, ¿no? Si va a tener algún tipo de alineamiento, digamos, o pendiente vertical, qué sé yo, cosas como eso. Entonces, con eso podría definir mi estribo de una manera ya más real, ¿no? Y yo pienso que esta, digamos, en puentes que cruzan flujos de agua, este es el estudio de repente que es el que define, ¿no? En algunos casos, en algunos casos no se hace de repente a conciencia este estudio, pero yo pienso que eh, este es el estudio que a veces representa en algunos casos a un gran porcentaje de falla de los puentes, ¿no? Para los que conocen, vamos a ver, ¿no? Ejemplos. Eh, un puente normalmente no puede fallar muchas veces, ¿no? Por resistencia, ¿no? Que la viga no se va a romper, ¿no? Muchas veces, o que los elementos no van a fallar, ¿no? Porque en realidad esos cálculos están muy lejos, ¿no? De realidad de eventos, ¿no? Catastróficos, ¿no? Pero esto que son los eventos, digamos, como las grandes avenidas, los deslizamientos de repente de terrenos por eventos, digamos, de socavación, esos son eventos que hacen que el mayor porcentaje, yo diría un 80% de puentes en realidad falla por este tema, ¿no? Entonces yo pienso que aquí es donde debemos centrarnos en algún momento nuestro entendimiento para que poder tener bien controlado mi diseño de mi estribo, ¿no? Entonces, si no tenemos este dato que es muy importante, de repente estaríamos haciendo un dimensionamiento muy pobre, ¿no?
Pero si nosotros tenemos esta experiencia en los puentes sobre todo, o sea, cuando nosotros dimensionamos, tenemos que tener cierto grado de experiencia en lo que es en lo que es el comportamiento de un puente, la ubicación, etcétera, ¿no? Porque el hecho de diseñar ya va a ser prácticamente la conclusión de todo mi dimensionamiento que yo había hecho previamente, ¿no? Los números es lo final, ¿no? Lo previo es algo muy importante, ¿no? Me pregunta, dice, ¿qué software usan en el diseño hidrológico? Bueno, este es el software que normalmente utilizan, que se llama el ERAS, es utilizado para hacer un modelamiento hidráulico, ¿no? Es un programa bastante difundido, ¿no? En realidad existen a la fecha programas mucho más sofisticados, pero para hacer de repente un diseño ya de repente que nuestro diseño no es de repente basarnos, ¿no?, en la filosofía de la hidrología y la hidráulica, simplemente tener un resultado que es el caudal y los datos que vemos acá a la derecha, ¿no?, como el gálibo, el ancho natural, la socavación general, esas cosas nos va a dar suficiente, ¿no?, hacer un modelo hidráulico con este programa ERAS, ¿no? Obviamente tenemos que tener requisitos como la topografía, tenemos que tener el estudio hidrológico ya culminado, ¿no? Y el estudio hidrológico ya es otra materia que ya viene del tema, ¿no?, de estudio de estadísticas, y bueno, es un tema de especialidad en realidad, ¿no? Pero mientras todo esto nosotros lo conozcamos y lo tengamos claro, vamos a poder definir nuestro estribo de una mejor manera, ¿no? Sí, está bien, correcto, sí, ese es el arras. Pero antes de pasar, por ejemplo, me gustaría mostrarles la mayor parte de acá tengo unas fotos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para los que son de Perú, ¿no? Bueno, hay que es un puente bastante icónico, ¿no? Que en los últimos años ha estado en funcionamiento, es un puente peatonal, con tirantes, pero en que en realidad no trabajaban los tirantes. ¿Qué pasó? Que el estribo soportaba, ¿no?, uno de los bordes del puente, simplemente por erosión del río, ha fallado, ¿no? Y por ende ya no soportó el apoyo del puente y obviamente el puente colapsó por ese tema, ¿no? Un evento tan, ¿no? ¿Cómo te podría decir la palabra? ¿No? Tan previsible, ¿no? Por el tema del el tipo de río, el tipo de cauce. Y hasta donde vi los planos, simplemente era un estribo pequeño, ¿no?, con una cimentación prácticamente superficial, ¿no? Y que una de las opciones hubiera podido ser de repente profundizar la cimentación o otra alejarla mucho más de la ribera, ¿no? Haciendo un estudio de repente de avenida más a conciencia, ¿no? Que hubiera dado por resultado que toda esta margen era propensa, digamos, a erosionarse y socavarse, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? En este otro caso, similar. El puente pequeño, río medianamente pequeño, pero de todas maneras llegó a socavar, digamos, el estribo, ¿no? Entonces, es una de como les puedo comentar, uno de los fenómenos que afecta a los puentes, mucho más pienso que en temas sísmicos o temas estructurales, por netamente, ¿no? Son temas netamente de fenómenos naturales como son este tipo de, ¿no?, de eventos de la socavación, que ya son más inherentes, digamos, al diseño conceptual de mi puente, ¿no? Tengo que tener un pequeño más de entendimiento cómo puedo dimensionarlo de una buena manera, ¿no? En este caso, uno podría haber sido alejarme del cauce natural, ¿no? Por ende, un puente necesita siempre ser un poco más largo, ¿no? Y si no puedo alejarme, bueno, tengo que garantizar una cimentación, ¿no? Una cimentación a base de cimentación profunda. En puentes, la mayoría de veces se requieren cimentaciones profundas, ¿no? A ver, me pregunta. Bueno, dice, en la actualidad, como proyectista y diseñador, considera que para obtener la topografía se debería emplear drones, ya que algunas zonas son accesibles. Bueno, he tenido experiencias trabajando con levantamientos topográficos pequeños y grandes, y me han ocurrido las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se han usado drones y cuando el especialista, por ejemplo, de la topografía no era, digamos, una persona muy capacitada, el resultado ha sido malo, ¿no? El resultado ha sido malo, la topografía no ha sido de repente correcta, y lo que ha ocasionado ha sido que se vuelva a hacer la topografía utilizando de repente una estación total.
Y la otra opción ha sido cuando de repente se ha usado dron y ha habido una persona bien capacitada en el uso de dron. Hasta donde me pudo explicar esta persona, digamos, capacitada, el uso de drones, digamos, requiere bastantes tipos de ajustes, ¿no? No solamente de repente puntos de control o qué sé yo, ¿no? Se requiere bastantes ajustes por el tema, digamos, de que para poder tener, digamos, algo real con el dron, que es algo de repente que solamente hace, es algo que no piensa, simplemente opera, tiene que uno hacer bastante trabajo de repente de gabinete, ¿no? Donde tiene que ajustar o calibrar. Y también antes tiene que tener bastantes otros tipos de ajustes, ¿no? Qué sé yo. Y aún en esos casos se podría de repente, ¿no? Tener una topografía, ¿no? Bastante fidedigna, ¿no? Pero en los sitios que uno de repente está accesible, de que sí se puede de repente uno hacer un levantamiento convencional, yo preferiría, ¿no? Mucho más que se haga de la manera correcta, ¿no? Con un levantamiento, para tener la mayor fiabilidad, ¿no? Ya bueno, nos hemos un poquito desviado del tema, sigamos con esto. El siguiente estudio que vamos a requerir sí o sí para poder dimensionar nuestra subestructura es el estudio geotécnico, ¿no? Bueno, en general, en estos tiempos ya no se hace solamente geotecnia, ¿no? En proyectos ya de mediana envergadura se hacen todos los estudios habidos y por haber, ¿no? Geología a nivel de detalle, geotecnia a nivel de detalle y geofísica también a nivel de detalle se hace, ¿no? En lo que es la geotecnia, como ustedes pueden ver, en la mayoría de puentes se requiere hacer perforaciones, ¿no? Que ya están establecidas, se conoce cómo se tienen que hacer. Entonces son la única manera de nosotros obtener datos reales de todos los materiales que van a ir debajo de mi estribo, ¿no? O sea, cuando uno hace, por ejemplo, la geología, la geotecnia, un especialista puede en un tiempo, digamos, coordinar con el especialista que va a hacer el diseño del puente. ¿Por qué? Porque no es que mi especialista de geotecnia me diga, sabes que tu puente tiene que cimentarse aquí o acá, sino que el mismo diseñador tiene que plantear grados de cimentación, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que mi puente va a ser con pilotes, o podría decir que mi puente va a ser a alta profundidad, y la geotecnia me tiene que dar toda la información que yo requiera, ¿no? Y de repente podemos hacer un balance y me podría dar recomendaciones acorde a lo que yo tengo, ¿no? Entonces, esa es la figura como la que se trabaja, ¿no? No solamente, digamos, el estudio de geotecnia, como de repente en algunos estudios de edificaciones, suelos me dicen, ¿no? El DF es tanto, o la profundidad es tanto y la capacidad es tanto. No, no. Uno mismo tiene que hacer sus corridas a veces, ¿no? Porque hace una corrida y de repente una profundidad, tiene que hacer corrida a otra profundidad, ¿no? O cuando usa pilotes ya es completamente muy más detallado ¿no? El trabajo, ¿no? Como el ejemplo de acá a la derecha podemos ver, ¿no? Tenemos un modelo en base de resortes, ¿no? O en base de muelles, ¿no? Como lo ponen aquí. Y para poder hacer un modelamiento correcto necesitamos toda la información geotécnica, ¿no? Incluso hay programas netamente, ¿no? Para diseño de pilotes involucran mucho más a nivel de detalle, ¿no? Yo diría que mejor que utilizar un programa solamente de análisis estructural como de repente el SAP, ¿no? Es mejor utilizar un programa netamente de diseño de pilotes, ¿no? Diseño de cimentaciones profundas, ¿no? O en el caso contrario, si tengo de repente cimentaciones con suelos competentes como roca o estratos no competentes, hago mi cimentación superficial entre comillas, pero de todas maneras siempre una cimentación va a depender de un puente de, no, y qué sé yo, ¿no? De grandes profundidades, ¿no? Para poder soportar la socavación y muchos temas, ¿no? Entonces, casi siempre se requiere hacerlas, en todos los casos yo recomiendo que se hagan las perforaciones, ¿no? Para hacer un puente. Bueno, el tema bueno, cuando entremos a hacer el diseño, vamos a darnos cuenta de que en el estribo actúa una gran cantidad de tipo de fuerzas, ¿no? Entonces también nos vamos a familiarizar de repente cuando hagamos el diseño, qué tipo de fuerzas actúan, ¿no? En el estribo. Empezando nomás por cargas permanentes, ¿no? Por ejemplo, una carga permanente es el empuje de tierras, es una carga principal. Luego tenemos una carga variable que podría ser el empuje, pero relacionado al tema vehicular.
que se conoce como LS, ¿no? Este es un empuje que va a ser como el que va a ser el producto de mi tráfico vehicular sobre mi estribo, ¿no? Así en esas palabras. Entonces, la norma de ASTO lo clasifica como LS, ¿no? El otro puede haber un frenado, también es un variable, cálculo no, una carga no permanente, un empuje de tierras dinámico que va a ser dependiente de la carga sísmica, tampoco es permanente, es una carga que va a ser de repente, en algún momento se va a actuar, y también la inercia es una carga que va a actuar juntamente con el tema del empuje dinámico. Eso lo vamos a ver ahorita, les quiero explicar un pequeño tip, les vamos a dar. Y bueno, hay cargas de fricción por sismo, fuerza también decimos de la superestructura, ¿no? Todas estas cargas, por ejemplo, son las que les he clasificado como las que ocasionan de repente la inestabilidad de mi estribo, ¿no? Las vamos a ver a detalle y su manera correcta de aplicar, ¿no? Entonces, a veces, si no lo tenemos bien claro, podemos aplicar de manera incorrecta, ¿no? Este tipo de cargas. Oye, creo que me pasé una, que es, hay una. Bueno, me dice, necesariamente se debe conseguir una profundidad de cimentación mayor a la profundidad de socavación, y cuánto más debería ser. Ya, es una buena pregunta la que me acabas de hacer de la profundidad de socavación, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a salir. Por aquí tenía una muestra, vamos a ver. Ujú. Bueno, antes de pasar eso de la socavación, ¿no? Quería mostrarles, ¿no? Hay muchas maneras de hacer un arreglo de un estribo. Incluso se puede hacer, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, aparte de tener el arreglo de estribo, también uno puede trabajar, ¿no? Con algún tipo de contención, ¿no? Que haga que nuestro acabado del puente quede de repente más presentable, ¿no? Con este caso, por ejemplo, se ha usado suelo reforzado, ¿no? Entonces se ve bastante estético, ¿no? La presentación del puente, ¿no? Tiene su derrame, su talud, entonces queda muy bien, ¿no? En los últimos proyectos normalmente se está utilizando esta metodología porque está quedando bastante bien, ¿no? La presentación del puente. También pueden usar solamente taludes de, de tierra o solamente muro de concreto armado también, ¿no? A lo que me preguntaba su compañero, el tema de la socavación. Acá está, ¿no? Como ustedes pueden ver, el estudio de socavación también es otra especialidad, ¿no? Otra especialidad. Normalmente en ríos que cuentan de repente con obstrucciones intermedias como son los pilares, ocurren socavaciones mucho mayores, ¿no? Que se conocen como socavaciones locales, ¿no? Que por el mismo hecho de que el cauce se altera, digamos, con un obstáculo intermedio, genera otra socavación adicional a la socavación general que está acá, ¿no? En el caso del estribo, como ya es la parte final, esa socavación local es un poco menor, pero también se da, porque hay una obstrucción. Entonces, sí o sí, si ustedes pueden ver la línea roja, la socavación que yo genere en mi puente, en mi estribo, si no, mi estribo no tiene una cimentación de repente mayor a esta línea roja, lo que va a pasar va a colapsar, ¿no? En este caso, si yo, digamos, tengo un estribo bastante alto y ya no puedo profundizar, lo que se recomendaría sería colocar se recomienda pilotas de repente, ¿no? O en su defecto, lo que les mostré, ¿no? Un caizón de cimentación para tener más profundidad. Pero sí o sí, la cimentación de mi estribo tiene que estar debajo de la línea de socavación, ¿no? Por más que mi socavación me salga 5 metros, tiene que estar por debajo de esa línea, ¿no? No hay opción acá a discrepancia y es algo lógico, ¿no? A ver, ¿qué más me estaban preguntando? Lo mínimo que yo opinaría que la parte superior de mi cimentación, que sería esta parte, debería estar por debajo de la línea roja, ¿no? Si no tuviera pilotes, ¿no? Y si tuviera pilotes ya podría ser como está aquí, ¿no? Entonces esa sería una opción, ¿no?
Esa es una recomendación. A ver, a ver. Ya. Como les comentaba, para terminar la clase y para más o menos tener una idea clara de lo que es el punto, por ejemplo, importante en lo que es el diseño ya de estos elementos de los estribos, por ejemplo, en el caso de este estribo que es eh, de cimentación superficial, lo que vamos a hacer, vamos a irnos, por ejemplo, a la normativa ASTO, ¿no? En la normativa ASTO, si ustedes la revisan, el capítulo 11 está enteramente dedicado a lo que es el tratamiento de los elementos de contención. En este caso, como ustedes pueden ver aquí, wall son muros, abutment son estribos, ¿no? Y el apéndice tiene un apéndice que se enteramente a la manera como nosotros tenemos que hacer el cálculo para eventos, ¿no? Eventos sísmicos, ¿no? Le podemos dar una pequeña leída, ustedes lo ven, y si no dominan inglés, en la parte del manual de puentes, en el mismo, un apéndice también allá de la parte final, también está, ¿no? Una traducción del mismo apéndice, ¿no? Diseño sísmico de estructuras de contención. Entonces, lo que me iba es que el diseño sísmico está basado principalmente en un método bastante conocido, bueno, para los que no, que traduce la metodología de Rankine, simplemente le da un tratamiento, digamos, de dinámica, ¿no? O sea, como que si tuviera de repente algún movimiento. Se conoce como el método de Mononove, Mononove-Okabe. Es un método bastante antiguo y clásico, ¿no? En la actualidad están tratando de hacer algunas sofisticaciones en el método, pero principalmente es el mismo, ¿no? Y su funcionalidad y su aplicación es ha dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces, a la fecha, normalmente se acepta el diseño sísmico de elementos de contención para casos sísmicos utilizando esta metodología, ¿no? ¿No? Ahí lo podemos leer, vamos a explicar en qué consiste el método, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? De la década de los 1920 y algo, ¿no? 30, en la década de los 70, algunos han hecho algún tipo de mejoras, pero básicamente es el mismo y depende, transforma la expresión del coeficiente de empuje de la fórmula de Coulomb, le agrega unos parámetros adicionales, ¿no? Que en realidad es un efecto de cuña, ¿no? Que se va a deslizar. Acá vemos cómo se va a calcular. Y aquí hay algo importante, ¿no? A ver, por ejemplo, para alguno que ha hecho empuje de suelos, normalmente nosotros, como dice aquí en la parte, dice, mononomio Cavi originalmente dice, sugiere resultante de presión activas del terreno durante carga sísmica que están presentes a H tercios, como dice acá. Ya está. O sea, muy similar, digamos, al empuje de tierras cuando nosotros tenemos este empuje activo. Pero ¿qué pasó? En los años 70 ha habido estudios, ¿no? Mira, 70, 73, y sugieren que el AH no actúa específicamente a H tercios, dice, ¿no? Dice que el empuje, dice, la parte del empuje dinámico actúa como un efecto adicional que fluctúa a una altura de 0.6 de H. O sea, luego de experimentaciones han visto de que la resultante de mi empuje dinámico no es a H tercios, sino que es a una altura de 0.6 H. O sea, quiere decir de que está más arriba, ¿no? Y por ende, el cálculo es diferente, ¿no? En algunos libros ustedes van a poder ver ustedes cómo hacemos el cálculo, es como que un triángulo invertido. Adicional a eso, como ustedes pueden leer acá, lo que resulta en un incremento en la altura de ubicación del resultante. Dice, pero anteriormente, dice, los diseñadores asumían que esa resultante total actuaba a H medios. Había otra formulación. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros entrar para que entendamos la aplicabilidad del método, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en mi hoja resumen,
la carga sísmica, como dice EQ del sismo. En este caso, también he podido utilizar simplemente que la aplico ya no como una forma triangular, simplemente que toda la carga sísmica trabaja a la mitad de mi altura, que mi altura era todos 7 metros y la estoy aplicando a 3,50 metros, ¿no? Esa también podría ser un método válido, me lo dice la especificación, ¿no? O aplicarlo, pero como la diferencia a 0,6 de H, ¿no? Esa es otra manera. No, podríamos hacer ese ejercicio, ¿no? Por ejemplo, como vemos acá, tenemos, por ejemplo, un muro de 7 metros, ¿ya? Solamente esto de los empujes únicamente depende de la altura, ¿no? Como ustedes pueden ver, la altura. Entonces yo podría tener datos de la altura, ¿no? En un estribo. No voy a cambiar la mayor cantidad de datos, simplemente quiero hacer una pequeña formulación. Por ejemplo, esta es una hoja de cálculo para un muro de contención que me va a dar todos esos valores que yo requiero. Utilizando peso específico, por ejemplo, de 2, un ángulo de fricción de 32, voy a ponerle acá una altura de 7 metros, ¿ya? 7 metros. Ya está. Y todos los demás valores los voy a dejar tal cual. Ya está. Por ejemplo, para una altura de 7 metros, como yo tengo el cálculo aquí, entonces el empuje activo que me sale es alrededor de 15 toneladas. Quiero comparar, por ejemplo, cuál es el empuje que me sale por una carga dinámica en estas mismas condiciones, ¿no? Antes, bueno, si para los que todavía no están familiarizados con el diseño sísmico, tengo que definir lo que se conoce como el coeficiente de la aceleración pico, ¿no? En este caso, va a depender esto de la ubicación y va a depender de otros parámetros, no nos vamos a enfocar en eso. En este caso era 0,32 y el factor de sitio era 1,18. Lo voy a dejar con otros valores, pero de estos valores van a depender mi cálculo, ¿no? De mi empuje dinámico. Entonces, no se olviden, tenemos un EH de 15 toneladas, por ejemplo, para 7 metros, ¿ya? Y en la parte secundaria, por ejemplo, tenemos la verificación sísmica, ¿no? Como está acá. Verificación sísmica, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo calculo un coeficiente de la aceleración sísmico, pero horizontal, ¿sí? Que es el FP, que mi factor de sitio, en este caso, multiplicado por el PGA. En este caso sale 0,37. Ese va a ser mi coeficiente, pero sin desplazamiento. ¿Qué quiere decir sin desplazamiento? A ver, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurre un sismo, y nosotros tenemos la parte superior de nuestro puente, por ejemplo, eh, libre, ¿no? O sea, no es de repente, ¿cómo se podría decir? No hay alguna restricción que permita de repente que mi empuje activo no se desarrolle, entonces ahí existe un pequeño giro en la parte superior. Para que ese giro se dé, o mejor dicho al revés, ¿no? Cuando existe ese pequeño giro, entonces lo que ocurre es que en la parte del relleno se puede actuar el empuje activo, ¿no? Entonces eso hace que toda la carga sísmica no sea la total, ¿no? También está especificado eso en la norma, también les vamos a explicar en el curso. Quiere decir de que solamente el 50% de este coeficiente va a actuar, ¿no? Entonces, por ende, mi coeficiente sísmico horizontal va a ser el 50% de este valor, ¿no? Que es el que hemos calculado. Y solamente estaríamos actuando con el punto 18, ¿no? O sea, como que el 18%, ¿no? De la masa, ¿no? Ya está, en otras palabras. Y para poder nosotros optimizar, o mejor dicho, no optimizar, para poder nosotros actuar con el mayor, ¿cómo se podría llamar? Para que nosotros podamos darle el mayor peso, digamos, a mi carga horizontal, porque es la que va a definir, digamos, la estabilidad, puedo hacer que mi carga vertical, mejor dicho, mi coeficiente vertical sea cero, ¿no? Y es más, es recomendable que sea cero, ¿no? Porque también podría tener algún valor.
pero como para que esto sea más crítico, solamente quiero que mi carga horizontal sea la que va la predominante, ¿no? Entonces también nos recomienda que debemos considerar que el factor vertical, porque también hay sismo vertical, sea, digamos, en la condición de que está actuando lo mínimo posible. Porque si actuara con un factor de algún valor, entonces, ¿qué pasaría? Que mi resultante tendría alguna inclinación, ¿no? Y ya no sería completamente efectiva, ¿no? Toda la carga horizontal. Y con estos valores, lo que hago yo, utilizando la expresión que les he mostrado, calculo el coeficiente, ¿no? Que se conoce como coeficiente dinámico, ¿no? Punto 43.2. Y con esta expresión calculo a su vez el empuje dinámico, ¿no? Que en este caso me da 21 toneladas. Y les había indicado que el empuje horizontal me daba solamente 15 toneladas. Entonces, estamos dándonos cuenta de que el empuje dinámico va a tener mayor repercusión en ese momento que un empuje activo normal, ¿no? Para los que de repente todavía tienen alguna duda en los valores, ¿no? Entonces, en el caso de que mi área sísmica, por ejemplo, no fuera considerable, llamémonos, imaginémonos que estuviéramos en unas zonas que no es muy sísmica, donde es el 0.20, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente ese valor va a bajar, ¿no? ¿No? Veremos hasta 18 bajó, ¿no? Entonces, pero todavía es considerable, ¿no? Un poco mayor al empuje activo. Pero ¿qué pasa aquí? Que ustedes se dan cuenta que adicional al empuje activo que actúa del terreno, también en una condición, como está aquí en mis gráficos, adicional existe también un empuje debido a sobrecarga, que va a también generar adicionalmente otro empuje más, ¿no? Entonces, casi normalmente esos dos empujes actúan cuando hay una etapa que no sísmica, ¿no? Entonces acaba de ser un esfuerzo adicional. Y de repente podría comparar cuál es más crítico, ¿no? Si con el solamente sísmico o el empuje activo de tierra más la carga más el empuje por sobrecarga, ¿no? De repente ahí vamos a sacar conclusiones, ¿no? Bueno, y hasta acá más o menos sería, ¿no? Como que vamos a llevar el curso de esta manera, ¿no? Bueno, en esta parte tenemos bastante de donde poder sacar información, poder explicarles, ¿no? Cómo se aplican correctamente, ¿no? Los valores. A ver, me dice, ¿es cierto que a altura de menos de 5 metros se podría obviar la fuerza sísmica? En realidad, no es que se pueda obviar, sino que yo pienso de que para algunos efectos la fuerza sísmica no va a ser tan considerable, ¿no? O sea, porque estamos viendo de que la carga sísmica también depende bastante de la altura, ¿no? Porque es una función en realidad, pues, ¿no? Del empuje. Imaginemos que pongamos nosotros acá, como tú dices, ¿no? 3 metros. Entonces, a ver qué pasa con mis empujes, ¿no? El empuje todavía sigue siendo 2.7, es pequeñísimo, y el empuje de sísmico es 3.4, ¿no? Sigue siendo mayor, ¿no? O sea, proporcionalmente son cargas bajas, pero no quiere decir de que no existan, ¿no? Entonces todavía podemos estar en ese rango, ¿no? A ver, si tienen alguna pregunta más, si no, para poder de repente ya culminar esta pequeña clase demostrativa. Y los espero de repente a los interesados, ¿no? Vamos a seguir llevando el curso. De repente vamos a hacer, por ejemplo, no les mostré, ¿no? De esta pequeña presentación, por ejemplo, esta es una presentación del ingeniero Jack López, que hacen su presentación de diseño de estribos, ¿no? O sea, modelos, por ejemplo, en elementos finitos, también con los cuales se pueden diseñar el estribo, ¿no? También podemos hacer de esta manera el diseño final, ¿no? No solamente utilizando hojas de cálculo, sino utilizando de repente herramientas, ¿no? Como el SAP o el mismo CS Bridge también, ¿no? Mononovio cabe, no es que se use para estribos o para muros de contención. Mononovio cabe es una metodología de empuje para elementos de contención, ¿no? Elemento de contención es ya relacionado, ¿no? Con empuje de suelos. Es para un estribo, puede ser para un muro de contención, en gravedad, etcétera, ¿no? O sea, cualquier elemento de contención. Es una extensión
de la teoría de Coulomb, ¿no? Que es una, como que un acomodo, digamos, de la teoría que lo ha convertido, digamos, como que un método pseudoestático, no se puede decir la palabra, ¿no? En muros de contención, no muchos la fuerza sísmica, ¿por qué? Para el diseño. No te entiendo la última parte. No, no. Normalmente como uno diseña a veces, o no a veces, sino diseña en varias condiciones, ¿no? Cuando les voy a explicar, uno tiene que diseñar cuando existe carga, digamos, estática, le podríamos llamar, ¿no? Que es la carga del vehículo, la carga del empuje, y en otra condición diseña cuando existe sismo, ¿no? Y digamos, tu diseño tiene que ser cumplir para todas esas condiciones, ¿no? Incluso podríamos diseñar cuando hay socavación también, ¿no? De repente se lleva todo el terreno y solo nos queda pilotes. También es otra condición, ¿no? Que tendríamos que ver, ¿no? Y para eso existen las diferentes combinaciones que nos da la especificación, ¿no? De repente incluso podemos hacer hasta 4 o 5 combinaciones y que cumplan para todas, ¿no? En muros de contención no muchos usan la fuerza sísmica. No es que no muchos, en realidad los muros de contención poseen esa carga sísmica, ¿no? O sea, pero como te digo, si uno hace el dimensionamiento de la manera correcta, de repente en algunos casos va a tener que mejorar, ¿no? Su diseño, ¿no? Bueno, a veces de repente por el tema del desconocimiento no le hacen de repente todos los chequeos, ¿no? Pero en realidad deberían hacer de repente el chequeo sísmico también, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el diseño de muro de contención y el diseño de estribos? Bueno, el diseño de los estribos es un diseño para elementos, ¿cómo le podríamos decir? Es muy similar, pero tiene más variables, ¿no? O sea, tiene más acciones de cargas, tiene otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, condición con puente cargado, sin puente cargado, en etapa de construcción, ¿no? También puede tener unas condiciones. El muro de contención solamente de repente es principalmente solamente para retener el empuje del terreno, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Pero digamos, la concepción se deriva de uno del otro, ¿no? Yo pienso que primero podríamos entender bastante bien cómo se diseña el muro y luego podríamos pasar al estribo, ¿no? Se podría utilizar el envolvente de todas las fuerzas. Se utilizan todas las fuerzas cuando hacemos las combinaciones y lo que tenemos que hacer para poder dimensionar es cumplir todos los estándares de los chequeos, ¿no? En este caso, en ASHTO ya no se basa mucho de repente en factores de seguridad, que lo que hacía, digamos, ¿no? La normativa de diseño estándar, sino que se basa en factores de reducción y amplificación, ¿no? Y simplemente tendríamos que comparar valores, ¿no? Por ejemplo, que no sea uno mayor que el otro, ¿no? O sea, a un valor que actúa lo amplificamos y a un valor, digamos, que resiste lo reducimos, ¿no? Y tendríamos que hacer la comparación, ¿no? Ya no tanto factores de seguridad, sino saber coeficientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de deslizamientos, en el caso de excentricidades, en el caso de capacidad del terreno, ¿no? Bueno, las líneas de influencia en este caso ya pasarían, digamos, al tema de la aplicación del puente en sí, ¿no? Pero nosotros como vamos a tener el diseño del estribo, ya tendríamos que tener toda esa información previa, ¿no? El diseño de las líneas de influencia ya pasaron a la etapa del diseño de la superestructura y en esta etapa ya tendríamos que conocer las reacciones, todo lo que actúa, ¿no? Sobre el estribo, ¿no? O sea, primero se diseña el puente en sí como superestructura y en segundo lugar se diseña el estribo, ¿no? Sí, muy amable, gracias Isaac. Sí, entonces a todos los interesados, ¿no? Los esperamos. En coordinación tienen toda la información disponible. Estamos ahí, ¿no? Prestos para poder llevar el curso con los que les interesa, ¿no? Sí, el curso se va a hacer el diseño del estribo de concreto armado, obviamente, ¿no? Porque es el más completo con el programa. Vamos a hacerlo, con un diseño bastante, digamos, real, ¿no? Incluso podríamos presentar fotos del armado de acero, qué sé yo, cosas que les va a servir para su vida profesional.
Sí, muy amable entonces a todos por la asistencia del día de hoy y estaremos, ¿no? Coordinando ya. La información sobre el curso me imagino que debe estar en el grupo o en la página de SEIN, ¿no? Para cualquier cosa estamos pendientes, ¿no? Sí, a ustedes también. Sí, buenas noches, hasta luego.